Bien, a continuación les voy a presentar algunos avances de investigación relacionados con la tesis denominada Participación Comunitaria como Salud Mental, análisis de la participación en organizaciones comunitarias de base y su relación con la salud mental. La presente investigación se enmarca dentro del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como primer punto, vamos a desarrollar un diagnóstico de salud mental que nos va a permitir problematizar acerca del estado actual de la salud mental y la posibilidad de pensar la participación comunitaria como un favorecedor o como un factor importante en el desarrollo en el curso de la salud mental. Lo primero es señalar que a nivel mundial la salud mental tiene una relevancia muy importante dado que explica cerca de un 22% de la carga de enfermedad. Incluso al 2030 se proyecta que la depresión sea la condición con mayor carga de enfermedad dentro de toda la gama, digamos, el universo de enfermedades y de condiciones de salud. Dicho indicador en Chile es aún más agudo, alcanzando un 28% de la carga de enfermedad, que incluso si se restringe dentro de un rango etario de edad media, entre 14 y 49 años, aumenta un 37%. La siguiente imagen refleja la proporción que ocupa salud mental dentro de todo el rango de enfermedades de la salud. Estos son datos para Chile en el año 2010. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de las políticas públicas en salud mental en Chile? Primero que todo tenemos una focalización de las políticas, digamos, de los programas de intervención. Tenemos ciertas condiciones de salud mental que son abordadas y otras que no. Cuestión que ha ido, digamos, en aumento y hoy día existe una mayor priorización dentro de las condiciones de salud mental. Otro punto importante es que existe una centralidad del contenido que contrasta con una descentralidad administrativa. Esto quiere decir que la mayor parte de las intervenciones son bastante homogéneas y estándar, existiendo orientaciones y normas técnicas comunes para el abordaje de las condiciones en salud mental, al tiempo que existe una variedad bastante heterogénea de instituciones de salud, prestadores de salud, entre públicos y privados, y dentro de las instituciones públicas existen aquellos con administración municipal, aquellos con administración directa del ministerio u otras de los servicios de salud, lo cual comporta una diferencia importante a la hora de implementar los programas. La política GES, más conocida como el Plan Auge, las garantías explícitas en salud, muestran bastante esta diferencia, donde actualmente tenemos cuatro condiciones de salud mental dentro de las 80 enfermedades que cubre el Plan Auge, y la intervención, la aplicación de estas políticas está descentralizada en el sentido que existen prestadores privados que la ejecutan y también prestadores públicos. En relación al contenido de las prácticas en salud mental en general tenemos una individualización de ellas, en el sentido que existe que el diagnóstico en salud mental y las consecuentes intervenciones y tratamientos se basan fundamentalmente en una mirada bastante individual. El diagnóstico es individual, los tratamientos generalmente son individuales, el soporte administrativo está basado en un registro individual de intervención hacia las personas, y esto también se comporta paralelamente con una desatención a los malestares sociales o a los problemas sociales que pueden estar asociados a la salud mental. Las problemáticas, por ejemplo, educativas no se consideran dentro de las políticas de salud mental o del diagnóstico que se hace de la salud mental. Generalmente es la persona, es un individuo quien tiene una problemática de salud mental. En relación a los resultados, a los impactos, si uno mira con mayor detalle, parecen ser bastante preocupantes, en el sentido de que, en primer punto, tenemos que existe una carencia de métodos de evaluación, y eso está posicionado como uno de los objetivos estratégicos dentro de las metas dentro del Plan de Salud 2010-2020. Cuando existen algunos resultados, estos parecen distar de la efectividad, dado que existe una creciente carga de enfermedad durante la última década, que existe una mantención de los síntomas depresivos, cuando uno lo evalúa a partir de la Encuesta Nacional de Salud entre los años 2003 y 2010, pese a que en el año 2006 se incorporó la garantía explícita en salud para depresión durante esos años, y el índice de suicidabilidad que nos tiene entre uno de los países de la OCDE con mayores niveles de suicidio, sobre todo en la Edad Media. Ahora bien, otro punto importante en relación al impacto de los resultados de las políticas públicas es que ésta se distribuye desigualmente. Sin mayores tapujos no es posible decir que los pobres son más depresivos. Asimismo, esta comporta diferentes variaciones según se trate de sectores urbanos o rurales, según el rango etario, según factores étnicos y otros factores socioculturales. ¿Esto de qué es lo que habla? Es que la salud mental no es tan solo un fenómeno individual, sino que también tiene que ver con lo que se ha llamado el enfoque de determinantes sociales de la salud. Ahora bien, en resumen,
Bueno, otro punto importante es que el financiamiento resulta simétrico. Si tenemos un impacto importante de las condiciones de salud mental, no podemos tener un financiamiento y un soporte, digamos, financiero débil. En Chile, la salud mental solamente reporta un 2 o un 3% del gasto en salud, siendo que el gasto en salud es un 8% del total del presupuesto fiscal. O sea, tenemos una desigualdad brutal en relación al financiamiento de las condiciones de salud física versus las condiciones de salud mental. Todo esto anteriormente se resume en los siguientes puntos: que existe una débil consideración política y financiera que contrasta con el impacto de la salud mental, que no tenemos mayores indicadores de efectividad respecto de los planes y programas que están actualmente funcionando, que hay una distribución desigual de la salud mental basada en el enfoque de determinantes sociales de la salud, y que existe una variabilidad social, territorial y cultural de la salud mental, es decir, existe una complejidad mayor dependiendo de cada territorio, y que los diagnósticos e intervenciones son bastante individualizantes actualmente. Ahora, ¿cómo podemos conceptualizar esto en función, digamos, de las alternativas posibles? Primero, que existen, que un requerimiento puede ser las transformaciones sobre las inequidades. En la medida que se transformen las inequidades, es posible impactar sobre la salud y la salud mental de la población. Y en cuanto se haga una adaptación a la intervención, según la complejidad territorial, también se podría mejorar la salud mental en tanto se considere, se diagnostica esa particular necesidad que puede comportar un territorio. La participación comunitaria entonces aparece como un dispositivo, un mecanismo, una práctica que permitiría incidir en eso, en tanto en una dimensión técnica incorporaría a la comunidad en el diagnóstico de la necesidad y también en la forma de intervención. Y en una dimensión política podría impactar sobre las demandas de cambio mediante la democratización de las decisiones institucionales y también el empoderamiento de la comunidad. Estos son instrumentos, son medios para la participación comunitaria como medio. Ahora bien, existe un tercer punto, que es el punto de análisis crucial de la investigación, que es que la propia participación comunitaria puede favorecer procesos sociales que promuevan la salud mental. Es decir, que el fomento de las organizaciones que permitan desarrollar relaciones sociales podrían impactar en el bienestar psicosocial, en el bienestar mental. Y esto sería visto como un fin en sí mismo, la participación comunitaria entonces como medio y la participación comunitaria como fin en sí mismo. Con ello podemos definir la participación comunitaria como una práctica dirigida para beneficio de sus propios miembros o su comunidad próxima, percibida como permanente en el tiempo, situada territorialmente, de carácter voluntario, y que pretende una modificación de las condiciones para la inclusión en esferas de la sociedad, es decir, conseguir acceso a vivienda, a educación, mejoras laborales, etc. Entonces a esto nosotros le llamamos inclusión secundaria, y que también genera procesos de inclusión en las propias organizaciones comunitarias, y esto nosotros le denominamos inclusión primaria. Con ello tenemos una doble inclusión, una inclusión que busca la participación comunitaria en otras esferas de la sociedad y una participación que en sí misma comporta procesos de inclusión en las propias organizaciones que practican la participación comunitaria. Entonces tenemos la inclusión secundaria, que sería el medio de la participación comunitaria, el instrumento, y y la inclusión primaria, que sería el fin en sí mismo de la participación. Básicamente he tomado el concepto de capital social como insumo para el estudio de la participación, que en una definición amplia hablaría que son los recursos materiales o simbólicos a los cuales los individuos pueden acceder a través de sus conexiones sociales. Esto permite una conexión, una visión amplia de los procesos sociales. Ahora, el concepto tiene diferentes corrientes teóricas y actualmente no se puede hablar de un cuerpo unificado de conceptualizaciones en torno al capital social. Diferentes autores como Bourdieu, Coleman, Putnam y Portes han hablado sobre diferentes componentes variables tales como la cohesión social, la confianza social, el apoyo social, reciprocidad, participación, entre otras. Ahora, Bassett y Moore proponen unificar el concepto a partir de tres dimensiones, que sería la dimensión psicosocial, la participación y las redes. Tratando de unificar todas las lecturas que se han desarrollado para la elaboración de esta investigación en torno al capital social, proponemos utilizar la siguiente matriz síntesis de las dimensiones de observación del capital social. Tenemos primero que todo tres dimensiones: una que sería la dimensión estructural, es decir, la posición en la red que tienen los sujetos, qué tipo de vinculación tienen con el mundo laboral, con el mundo educativo, qué tipo de relaciones tienen con su entorno territorial cercano.
una dimensión perceptual, que de lo que habla es sobre la percepción cognitiva que tienen las personas respecto de sus relaciones sociales, y aquí entonces cabe la cohesión social, la confianza social, el apoyo mutuo, entre otros indicadores que se han evaluado en el capital social, y una dimensión organizacional, que tiene que ver con la acción participativa, es decir, si los sujetos participan o no, con qué frecuencia, con qué intensidad, en qué tipo de organizaciones. Y estas a su vez componen también, cada una de estas dimensiones se relacionarían con vínculos que son estrechos, de bounding, o vínculos que son de puente, de bridging, ¿ya? Que también podrían incorporarse dentro de cada una de estas dimensiones. A todas estas dimensiones le hemos llamado la dimensión objetiva, tomando las dimensiones del sentido que propone Niklas Luhmann en su teoría de sistemas sociales. Por otro lado, incorporamos una dimensión temporal también, donde el capital social también puede variar según el tiempo, y una dimensión social donde existen diferentes interlocutores posibles de ser observados, desde un nivel ecológico, es decir, como yo puedo observar o evaluar el capital social a partir de las dinámicas barriales o territoriales, como yo lo puedo evaluar a nivel organizacional, como las asociaciones colectivas, y también a nivel individual. Vamos a pasar. Entonces, las distinciones del capital social como conjunto de variables intermedias podrían acercar la comprensión de las relaciones entre el fenómeno de la participación comunitaria y la salud mental. Entonces, la pregunta de investigación que va a guiar la presente tesis es: ¿de qué manera se relacionan las dinámicas de participación comunitaria con la salud mental de miembros de organizaciones comunitarias de base de La Pintana? El enfoque a utilizar para desarrollar la investigación es un enfoque de investigación y acción participativa, un diseño mixto, exploratorio descriptivo, donde va a preponderar la investigación cualitativa, pero se van a incorporar también elementos cuantitativos de investigación, y el fondo de la unidad muestral, digamos, con quien se va a trabajar, va a ser organizaciones comunitarias de base de La Pintana que trabajen en temáticas de salud mental. La relevancia de esto es que digamos, se aborda la necesidad de explorar y visibilizar las interacciones entre salud mental y los procesos sociales, permitiendo nuevas formas de intervención. Se puede impactar en la naturalización de la salud mental, donde la estigmatización ha sido una de las principales barreras de acceso a la intervención en salud mental. Poder proponer una estrategia integrada de participación, donde la participación comunitaria no solamente es visto como un medio para el empoderamiento de la comunidad, digamos, una dimensión política, y también para una dimensión técnica, sino que también como la participación comunitaria en sí misma. Esto también converge con la Estrategia Nacional de Salud y Salud Mental, que posiciona la participación ciudadana como uno de los principales estrategias para poder mejorar las condiciones de las políticas públicas en salud, y también se condice bastante bien con la recientemente promulgada Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, donde los organismos públicos debiesen establecer mecanismos de participación y de apertura, digamos, para que la sociedad pueda participar, la sociedad civil pueda participar en las decisiones de la política pública. Entonces, el objetivo general va a ser formular un modelo de relaciones entre elementos estructurales, perceptuales y organizacionales de la participación comunitaria y la salud mental de miembros de organizaciones comunitarias de base de La Pintana. Analizar las relaciones entre elementos estructurales de participación comunitaria y la salud mental de sus miembros es un primer objetivo específico. Analizar las relaciones entre los elementos perceptuales de la participación comunitaria y la salud mental de sus miembros es otro objetivo específico. Y analizar las relaciones entre elementos organizacionales de la participación comunitaria y la salud mental es un tercer objetivo específico, que va a ser seguido de articular los principales elementos de la participación comunitaria identificados, diagramando en función de su carácter obstaculizador o facilitador de la salud mental. Y un último objetivo específico es plantear componentes de la participación comunitaria cuyas dimensiones permitan una aproximación métrica susceptible de ser evaluada en organizaciones comunitarias. Como marco conceptual, básicamente tenemos el constructivismo sociopoético como marco epistemológico, la teoría de sistemas sociales como una teoría de alcance mayor para la comprensión de los fenómenos aquí estudiados, y específicamente revisar el sistema de salud, el sistema de salud mental, el enfoque de determinantes sociales de la salud, la forma de inclusión-exclusión y cómo ésta se relaciona con las conceptualizaciones del capital social, el sistema de colaboración propuesto por Aldo Mascareño, y los fenómenos de doble inclusión que habíamos ya señalado anteriormente,
anteriormente, y de forma más acotada se va a revisar las formas las formas asociativas y de participación, los componentes organizacionales de las organizaciones que operan mediante la participación, y una revisión de la participación comunitaria en Chile mediante una revisión histórica y la situación actual de la participación. Finalmente, como marco metodológico, tenemos un enfoque de investigación-acción participativa que se adecúa a la temática de participación que estamos estudiando, es decir, un fenómeno recursivo. Si estamos estudiando la participación, la metodología más idónea para ello es la investigación-acción participativa, donde los propios miembros de organizaciones que dentro de su orgánica está el supuesto de que podrían generar o podrían promover la salud mental, se posiciona entonces como un objetivo fundamental. Luego está el tema del diseño mixto con análisis fundamentalmente cualitativos, pero no fundamentalmente, porque también vamos a incorporar algunos aspectos cuantitativos. Y también está el carácter exploratorio descriptivo, dado que existe una amplia heterogeneidad de formas asociativas, existen diferentes dimensiones y dinámicas del capital social que no han sido profundamente conceptualizados y no existe una integralidad dentro del concepto. En relación al diseño muestral, vamos a trabajar con organizaciones comunitarias de base. Esa va a ser la unidad muestral. Primero, los criterios de eso es que son organizaciones que tengan el fenómeno de la doble inclusión, que sean del territorio de La Pintana, cuyo abordaje sea el tratamiento, cuya semántica sea el tratamiento de la salud mental y que su participación sea voluntaria. Los criterios muestrales operacionales va a ser el trabajo con organizaciones comunitarias de base, con miembros de participación permanente, que tengan una regularidad de la reunión, es decir, una vez por semana que se reúnan, colectivos con condiciones de acceso, o sea, que sea fácil acceder para el investigador, y constitución de equipos de investigación por organizaciones comunitarias de base. Luego, las técnicas de producción de datos va a estar fundada mayormente en la entrevista grupal, una técnica que va a ser la técnica basal del diseño. Es decir, se discutirá grupalmente cuando se apliquen otras técnicas, pero estas técnicas van a ser solamente un complemento y reactivos para la discusión. La entrevista grupal es un estudio de personas relacionadas entre sí, entonces es una técnica que va a permitir evaluar al colectivo en sí mismo, a la organización comunitaria en sí misma. Luego tenemos el mapa social como la visualización de relaciones del colectivo con otros actores, ya sean individuales o colectivos. Y eso permite generar un mapa gráfico por ámbitos, es decir, qué tipo de redes tienen a nivel institucional, comunitario, familiar, laboral, etcétera, donde se representa por cercanía, es decir, cuán cercanos son en cada una de estas dimensiones. El mapa social, esta herramienta permitiría abordar la dimensión estructural del capital social que habíamos revisado anteriormente. Luego tenemos las escalas de percepción social. Existen hartas escalas relacionadas con la medición de la cohesión social, de la confianza social, de la pertenencia al grupo y otras variables que han sido conceptualizadas dentro de la dimensión perceptual, que es otra de las dimensiones que nosotros utilizamos para observar los procesos sociales a partir del capital social. Y una tercera herramienta de análisis va a ser el análisis de la participación, que van a ser entrevistas semiestructuradas que recopilan información respecto de los niveles de participación en organizaciones o asociaciones. Esto contempla frecuencia e intensidad de participación, tipo de organización, permanencia, entre otras variables. Esta herramienta de producción de datos apunta entonces a una dimensión organizacional. Finalmente, es muy importante destacar el diseño de trabajo que está mediado por un enfoque de investigación-acción participativa, que tiene los siguientes pasos, digamos, vistos bien a grandes rasgos. Que primero está la identificación de las organizaciones comunitarias de base con las cuales trabajar, un planteamiento de la investigación a la organización comunitaria, una negociación de la demanda, de manera que la problematización finalmente y la investigación siga un curso de acuerdo, digamos, recíproco entre el investigador y las organizaciones comunitarias. Recoger ideas sobre la salud mental, la organización y la participación. Luego, la constitución de un equipo investigador y de seguimiento por organizaciones comunitarias de base. Y luego, finalmente, estaría la elaboración final del proyecto de investigación que va a guiar la práctica investigativa en sí misma, donde está, dentro de las etapas, el desarrollo de un taller sobre el capital social y participación y salud mental para la organización, la reelaboración y aplicación de instrumentos de producción de datos y desarrollo paralelo de entrevistas grupales y el análisis de datos. Luego, finalmente, esto concluye con el desarrollo de un informe final, con un diagnóstico y propuestas de acción tanto para el investigador como para las organizaciones comunitarias. Finalmente, el análisis de datos va a ser un análisis de contenido que va a ser de realización simultánea al proceso de investigación y acción participativa y que va a ser guiado por una codificación abierta, axial y selectiva.
Finalmente, dentro de las consideraciones éticas está la confidencialidad, la voluntariedad de los miembros, la toma de decisiones conjunta que está mediada por el enfoque de investigación y acción participativa, una instrumentalidad recíproca, es decir, que sea un medio este proceso investigativo tanto para el investigador como para las organizaciones comunitarias de base, y bueno, consentimiento informado que guíe el proceso. Actualmente ya se han desarrollado vinculaciones con dos de las organizaciones comunitarias con las cuales se va a trabajar. Una es una agrupación de monitores en salud mental comunitaria y el segundo es un centro de acción social que trabaja temáticas de violencia intrafamiliar. Se está en proceso de negociación sobre la problematización y se ha escogido específicamente a estas organizaciones, dado que trabajan temáticas de salud mental, y la producción de una investigación como esta, que vincula la participación comunitaria y salud mental, puede ser de bastante utilidad para las propias organizaciones comunitarias. Muchas gracias.